La escuela de aplicada es un hito dentro del desarrollo del afichismo chileno y del diseño. Es una escuela que tenía la característica de estar muy comprometida con la sociedad, de ser emocionalmente fuerte, en la cual se formaban dos tipos de alumnos, técnicos artesanos y artífices. Los artífices pertenecían a los planes universitarios y los técnicos artesanos venían de cuarto año, de sexto año de humanidad en ese entonces, y podían rendir su bachillerato y pasar al otro tramo que eran los artífices. La labor comprendía un paso por diversos talleres. No solamente ingresábamos al taller de afiches, sino que pasábamos por grabado, cartonaje. Es decir, teníamos varias especialidades que nos entregaban una formación que a la larga iba a ser, a mi juicio, lo más importante del desarrollo que cada uno de nosotros tuvimos. Cabe destacar entre ellos los que recuerdo, Domingo Baños, Vicente Larrea, los hermanos Larrea, Albornoz, y otros más que en este momento se me pierden en el camino. Pero ellos son los que de una u otra manera han entregado mayor identidad en el medio de lo que fue esa escuela. Desgraciadamente desaparece en los años 70 aproximadamente, 73. Desaparece cuando diseño se va a Cerrillo y la escuela comienza a bajar de nivel. Uno de los aspectos también importantes es que muchos de los profesores eran Premio Nacional de Arte. Estaba Dominici, estaba Bontá, Marco Bontá, y otros más que se destacaron en ese ámbito. Don Samuel Román, Aguilú, Perotti, grandes profesores, grandes maestros. Anita González, Luis Misunmayer, profesores de taller, y que ellos entregaron esta fe por el quehacer, este compromiso del diseñador por la creación, por su emoción y por lo que significaba esta carrera dentro del proceso nacional. De allí que siempre tuvimos el compromiso de extender nuestro conocimiento hacia afuera, desde la misma universidad, desde la misma escuela, y ya de segundo año comenzamos a trabajar profesionalmente. Creo que esa experiencia marcó un ritmo dentro del desarrollo profesional que cada uno tuvimos. Creo que uno ya venía preparado al campo en el cual iba a actuar, o el que se iba a desarrollar, o en el cual iba a adquirir conocimiento. Uno llegaba a la escuela, había un examen de admisión grande, se presentaba cualquier cantidad de alumnas. Era bastante amplio el criterio social que se manejaba. Y teníamos, sí, el problema de Bellas Artes. Bellas Artes siempre nos presionó, no nos dejó crecer, no nos proyectó, nos miraba como una cosita dentro del quehacer gráfico y artístico del país. Creo que eso nos afectó bastante. Y también allí nace este esfuerzo, este amor por lo que teníamos, nuestra escuelita. Y teníamos que ver y discutir con las grandes escuelas, Bellas Artes, Arquitectura, seres superiores, que nos siguieron hasta el final y nos perjudicaron en docencia hasta el último. Y creo que allí el espíritu nuestro nos llevó a desarrollarnos mejor. Los aspectos sociales eran bastante fuertes, había muchas diferencias, pero en la escuela, el primer año, diferencia, el segundo año, unidad, el tercer año, compromiso, el cuarto año, ruptura hacia los medios, el quinto año, el triunfo. Afiche comenzaba por la historia del diseño. Enseguida, en taller se daban diversos tratamientos, desde el estudio de la tipografía hasta el estudio de los planos. Se trabajaba con témpera, color plano, wash y otras técnicas transparentes.
y siempre se motivaba con ejercicios muy precisos en los cuales se trabajaba a través de alternativas, bocetos y luego presentaciones finales. El proceso era completo y además era documentado con los cursos de pintura y algunos de nosotros los cursos de grabado que hicimos en el taller de Bontá también de una u otra manera participaron en la habilidad gráfica que desarrollamos dentro del taller. Hubo mayor vínculo desde luego con los privados, hubo un desarrollo profesional bastante intenso. Creo que los años 60 y 70 fue la formación profesional ya externa a la escuela, donde comenzó a aparecer un espíritu de desafío dentro del quehacer, donde aquellas debilidades que teníamos o desconocimientos que traíamos de la escuela se comenzaron a fundamentar y comenzaron a desarrollarse con una proyección bastante interesante en el medio profesional. Y creo que la parte propaganda, que es la extensión del conocimiento, se comienza a generar allí. Y allí nace lo que se llama el afiche social, que comienza a tener una mayor preocupación dentro de las autoridades y dentro de la gente, con la finalidad de entregar mucho más allá de lo que entregaba un afiche publicitario. Es decir, la propaganda se caracteriza por tres aspectos importantes: la educación, la información y la persuasión, que es totalmente distinta a la publicidad. Y en este ámbito ya aparece la función de los destinatarios a poder enseñar a su pueblo, en poder entregar normas, en poder entregar una vida distinta, en poder desarrollarlo visualmente dentro de lo que iba a aparecer estas imágenes tan nacionales, tan llenas de identidad, que nosotros comenzamos a estudiar en ese presente. Y luego aparece, de los años 70 a los años 73, el desarrollo máximo de la profesión. Junto con el muralismo aparece el afiche en otra dimensión. Ya no solamente es el compromiso, sino que también trae consigo el estudio de los lenguajes. Es decir, cómo se manipula, cómo se actúa entre la trama de líneas, los colores, los conceptos, las tipografías, donde va apareciendo una amalgama y va apareciendo una esencia bastante interesante y que a través del tiempo ustedes lo pueden ver, todavía persisten. Y me atrevo a decir que aún ahora siguen siendo vigentes esos afiches de ese entonces. Y la prueba está en el interés que han despertado en diversas partes. Hemos dado bastantes charlas en universidades con Mario Quiroz, que fuimos los que trabajamos en conjunto esto, y hasta el momento el éxito nos ha llamado la sorpresa, como de ayer ha pasado a hoy a tener una relativa importancia dentro de lo que es el afiche social. Es decir, Cheré, Toulouse-Lautrec, creo que son los que más influyeron en nuestros tiempos, en nuestro quehacer. Creo que influyeron desde el punto de vista no del lenguaje, sino que influyeron desde el punto de vista de la emoción, desde el punto de vista del compromiso, de las técnicas. Y en ese entonces para nosotros eran los seres destacados dentro de los europeos. Ahora sí debo decir que nosotros no reprodujimos, ni siquiera planteamos los mismos lenguajes de ellos, los mismos estilos, sino que fuimos distintos. Es decir, ese mismo sentimiento y respeto que sentíamos por estos grandes autores nos hacen tener una identidad distinta. Ennoblecer el afiche, pero con nuestra identidad. Y eso me parece que nos entregó Europa, pero más allá de eso no. Yo puedo hablar de mi experiencia, puedo hablar de la experiencia de los que estamos más, que nos comunicamos más dentro del desarrollo del afiche. Creo que más allá de los nombres, más allá de las situaciones gráficas, la experiencia no la hemos tenido de ahí. Hemos visto, hemos analizado como parte de la cultura del quehacer nuestro, pero creo que el afiche nuestro es otra cosa. Es decir, tiene otra profundidad, tiene otro compromiso.
No es el afiche comercial, no es el afiche que produce ciertos esquemas, no es el afiche que habla de situaciones sociales relativas a las artes, sino que más bien es un afiche comprometido con el pueblo, donde se busca un lenguaje que sea común a todas las clases sociales, que pueda ser interpretado y pueda ser recepcionado por cualquier ciudadano de nuestro país. Y eso lo hace totalmente diferente a lo otro, que lo encuentro mucho más estéticamente, seguramente puede ser hermoso desde el punto de vista de la tecnología, pero son muy fríos desde el punto de vista del concepto. Indiscutiblemente el Estado tuvo mucha importancia al liberar, ¿no verdad?, a los artistas dentro de sus creaciones, al estimularlos a ir mucho más allá de lo que habían hecho antes, al generar en ellos un compromiso marcado de lo que significa todo este quehacer. Pero también habían instituciones importantes, aparte del Estado, que, como la Polla Chilena de Beneficencia, como los discos Quimantú, como todos estos diseños de carátulas, afiches, y todo lo que significaba el desarrollo del muralismo también. Es decir, yo creo que renace el arte y toma una fuerza muy especial. Toma una dimensión que, a mi juicio, es muy valedera, que si hubiera seguido durante el tiempo, creo que en estos momentos Chile sería un país de grafistas extraordinario. Y más aprovechando las tecnologías actuales. Cuando se nos llamó de la Polla, y vuelvo a aclarar, este trabajo lo hicimos conjunto con Mario Quirós. Cuando se nos llamó de la Polla, es decir, tuvimos dos posibilidades. O seguir con la publicidad tradicional de la Polla o plantear un hecho visual distinto. Y nosotros nos jugamos. Dijimos, si la Polla es tan conocida, ¿por qué va a seguir manteniendo los mismos sistemas de persuasión a la gente, de crearle necesidades a partir de la instrumentación, a partir de viajes, de casas y una serie de cosas? Nosotros planteamos el otro hecho. ¿Por qué no aprovechar el conducto y el canal tan importante de la Polla para poder servir a la sociedad? Y fue realmente un cambio notable. Es decir, cambia la publicidad y cambia esta nueva secuencia de formas de decir y hacer. Entonces, creo que nosotros allí tuvimos un gran desafío, lo cumplimos. Servimos a la Polla como nuestra identidad, nuestra entidad que nos favorecía al tomarnos como diseñadores, pero fundamentalmente servimos a la gente, al pueblo, a la sociedad, a la señora, a las madres, a los niños, a los ancianos, a la gente con problemas físicos, a todos ellos. Mario tomó contacto con la persona de la Polla, a quienes eran en ese tiempo que dirigían, el señor Julio Palestro, y el primer trabajo fue un trabajo de desafío. No se habló de qué, solamente se habló de la necesidad de. Y nos pidieron una muestra, nos pidiéramos que lleváramos un boceto, nos dieron el tema, natalicio Bernardo O'Higgins, y que al otro día debíamos llevar el proyecto. Y lo hicimos. Yo le planteé a Mario que debiéramos de trabajar un estilo distinto, que debiéramos de tener un concepto distinto al manejo de la forma, y O'Higgins aparece negro. Y O'Higgins aparece negro con líneas y decoraciones blancas. Y la gente se preguntaba por qué un O'Higgins negro. Pero ahí estaba la connotación de lo nacional, porque estaba basado en la cerámica quinchamalí. Y una vez que se absorbió este concepto, ya comenzó a liderarse y a liberarse lo que iba a significar el desarrollo de estas técnicas entre la habilidad gráfica, el conocimiento gráfico y el aprovechamiento de las situaciones populares dentro de la creación, como son las artesanías. Y ese primer afiche nos abrió la puerta para el resto. Y hacíamos afiches cada 15 días, teníamos que estar entregando originales. Era un trabajo bastante fuerte, con las temáticas totalmente distintas. Primero fueron en relación a
a razones de ayuda, como a la universidad, como a los bomberos, como a la casa del niño lisiado. Esos fueron los primeros temas y ahí tuvimos que buscar, fue muy difícil, buscar con qué parámetros, con qué códigos gráficos íbamos a trabajar. Y de allí pasamos ya a lo que era la salud. Y en la salud y en el desarrollo, creo yo, realmente importante de lo que iban a ser los afiches de la polla. El servir a la sociedad entregando conceptos y entregando informaciones y alertándola acerca de la salud. Es decir, para nosotros fue un aspecto importante el poder penetrar en este mundo de los compromisos sociales. Creo yo que la misma experiencia que desde joven tuvo uno con diversos estratos sociales, lo hizo conocer bastante bien lo que era la mentalidad y el sentimiento de la gente. Y nuestro afán fue siempre buscar algo que nos permitiera proyectarnos y poder de una u otra manera entregar una función realmente efectiva a la sociedad. Y es allí donde creo yo que los diversos estímulos del régimen político nos fue dando herramientas como para poder comprometernos solamente en el aspecto social, porque de política no, del aspecto social sí. Y allí comenzamos a descubrir el universo de las conversaciones. ¿Cuál es este universo de las conversaciones que nosotros generamos? El producto salía a la calle, el producto lo veía la gente, y luego nos venían las respuestas. Y en ese ir y venir es donde nosotros podíamos, de una u otra manera, ir acentuando nuestra función e ir estimulándonos nosotros mismos para generar el cambio, por ejemplo, de códigos visuales, el cambio de estas estructuras, de esta atmósfera, de este teatro donde hacíamos funcionar nosotros, de este escenario donde hacíamos funcionar nuestras imágenes y nuestros códigos. Es decir, esa relación, ese compromiso nos hizo sentir una historia distinta, una época distinta, un compromiso distinto que de una u otra manera nos llevó, ¿no es verdad?, con mucho entusiasmo a desarrollar lo que hicimos. El afiche pierde alma, no hay compromiso de ningún tipo. Ni los gobernantes ni los gobernados tienen el camino que tenía antiguamente el afiche de comunicación. Ya el afiche es un arma peligrosa. El gobierno de facto no genera un desarrollo de estas piezas gráficas, como muchas otras cosas que desaparecieron. El afiche comienza a ser netamente publicitario, solamente comprometiéndose a publicitar, a persuadir a la gente. Pero la profundidad del mensaje, la emoción del mensaje, desaparece. Y nosotros, junto con eso, desaparecimos por mucho tiempo. Es decir, 10 años, que estuvimos a la sombra, que no nos llamaban, ni los antiguos clientes que teníamos nos llamaban, porque nos marcaban con un régimen socialista, porque nos ubicaban como ente peligroso, y que realmente fue duro. Y felizmente yo en mi casa guardé afiches de la polla y los tuve durante todo ese periodo. Los veía en el golpe militar como los quemaban, y una pena tremenda, y los guardé, y es lo que ha quedado hasta ahora. Pero creo que después para nosotros no hubo nada.
El hecho de tener que buscar lenguajes nuevos, de tener que estar renovando cada 5 días, de mantener una agilidad, una frescura dentro del quehacer, nos permiten a nosotros y nos exigen investigar diversos materiales. Eh, la técnica, por ejemplo, incluso pasa a materiales inusuales, el betún de zapato, el papel volantín, las texturas, la interpretación a nivel grabado, la técnica del wash, la técnica de la acuarela, nos permiten dimensionar también una gráfica muy especial. ¿Quién iba a pensar que un afiche podría intervenir el betún de zapato? Y nosotros lo hacíamos. Muchos de nuestros afiches son realizados con betún de zapato. El papel de volantín lo llevamos a diversas técnicas de representación, incluso lo preparamos, lo trabajamos con alcohol, lo trabajamos con cloro, es decir, formamos diversas efectos visuales para poder sensibilizar las formas que de una u otra manera estábamos creando. Y lo más importante a mi juicio fue, y creo, el uso del papel de volantín, en lo que era el collage. Y después el uso de collage plano como papel, cartulinas de color, pero en muy mínima expresión y lo máximo la témpera. Trabajamos mucho témpera, wash, acuarela, plumones, es decir, una serie de técnicas que aplicamos para poder sensibilizar aún más la gráfica que manejaba. Es decir, yo creo que para Mario y yo nos separamos, nos encerramos en un mundo de taller. No miramos hacia ningún lado. Teníamos una verdad y teníamos que desarrollarla. Era nuestra verdad, por lo tanto no podíamos por qué comprometerla siguiendo imágenes prestadas. Utilizamos, sí, la cerámica, los textiles, las cosas nacidas en el pueblo, porque creo que esas son parte de la historia y son parte del valor que uno podía asignarle a las cosas. Pero fundamentalmente el estudio, el manejo, encerrado en nuestro taller, solamente con una dirección, no mirando a los lados, mirando hacia el frente. Y ese frente se abría en la medida que íbamos buscando sistemas para poder representar las denotaciones y connotaciones que teníamos que entregar a nuestro medio. Y desde el punto de vista, nosotros no tuvimos ese contacto, ni tuvimos ninguna presión desde afuera, ni nos basamos en ninguna de aquellas cosas que tú nombraste, aquellos estilos que nombraste. Nosotros buscamos verdades y creo que por eso que nuestro afiche tiene una identidad muy especial. Y me atrevo a decir que dentro de la identidad son únicos. Estudiábamos bastante todas las influencias y todo lo que venía de afuera, fundamentalmente desde el punto de los grandes afichistas. Ahora yo me olvido, es decir, ha pasado mucho tiempo. Yo recuerdo las cosas que son más bien del ámbito cercano a uno. No recuerdo en la historia del arte mucho, porque creo que con el tiempo se van olvidando. Pero sí insisto en que teníamos estudios bastante fuertes de lo que era el mundo de la gráfica en Europa, en Estados Unidos, esa cultura que teníamos que tener teórica, el conocimiento de ello fue bastante importante, creo yo, en el desarrollo de las artes gráficas de nuestra escuela. El taller de afiche tenía un alma muy especial, una esencia propia que lo hacía a sus alumnos comprometerse mucho. Es decir, el desafío era un desafío noble y fuerte. ¿Quién era el que respondía mejor ante los diversos problemas planteados? ¿Quién era el que podía, de una u otra manera, proyectarse buscando una forma distinta de hacer? Y esto nos llevaba, ¿no verdad?, a una disciplina que realmente era maravillosa desde el punto de vista de la creación.
Yo era un alumno, yo vine ya un poco mayor porque ya tenía otros estudios universitarios y estaba totalmente formado dentro de lo que era el ámbito universitario y creo que fue un cambio bastante fuerte para mí entre lo científico y lo gráfico. Eh, Felizmente los conocimientos científicos me ayudaron mucho a resolver los problemas, por ejemplo, de anatomía, de figuras humanas y de biología, una serie de cosas que yo aplicaba en mis actividades. Y el taller en eso nos permitía y nos apoyaba dentro de aquellas inquietudes personales que existían. Creo que eso fundamentalmente mantener la personalidad, poder proyectar, poder empujar a los alumnos hacia un futuro que venía, dentro de lo que es la emoción de servir, no desde el punto de vista del negocio, sino desde el punto de vista de la creatividad. Me parece que fueron los elementos más significativos de ese taller. Realmente para nosotros era como una batalla. Era una batalla de lápices, colores, témperas, letras. Y el escenario era el concurso. A través de la prensa nos imponíamos que había tal o cual concurso que se cerraba en tal fecha. Y llegaban a la escuela, en la escuela los publicaban, y nosotros ya comenzamos a pensar, aquí nos vamos a encontrar con grandes afichistas. ¿Qué vamos a hacer para no caer muy bajo dentro de nuestras capacidades, incipientes dentro de la gráfica? Y eso nos significó aventurarnos, nos significó realmente un esfuerzo muy especial, un interés muy especial, y nos permitió medirnos con esta gente y poder dimensionar en qué pie estábamos. Los concursos de afiche eran importantes, se hacían muy seguidos. Y el verse entre distinguidos afichistas para nosotros era más importante aún. Y ahí comenzaron nuestros primeros desarrollos profesionales. Ahí obtuvimos los primeros premios, nos destacamos. Con el tiempo el afiche se comenzó a destacar, el afiche nuestro dentro de estos concursos. Y creo que el hecho de juntarnos con maestros del afiche nos dio una riqueza y al mismo tiempo una dimensión también. Todas las cosas congenian. La escuela, el medio, el concurso, los afichistas, los colegas, los artistas por otro lado, los profesores, los compañeros, el entorno, la vieja escuela, la escuela crujiente donde trabajábamos, tan viejita que era, pero tan hermosa que era desde el punto de vista de la atracción de la gente, de sus alumnos. Eso nos permitía pelear. Eso nos permitía discutir visualmente. Y nos permitió también tener una personalidad especial, que creo que tiene mucha importancia en los procesos creativos posteriores.